esta actividad o la industria del petróleo es muy amplia en el sentido que hayas estudiado lo que hayas estudiado de ingeniería ambiental, electrónica, industrial, hayas estudiado química, ingeniería química y una gran variedad que no estoy mencionando, mecánica. La industria tiene puertas abiertas para todos ustedes. Y lo es así porque incluso nosotros mismos en la comisión venimos de distintas ramas de estudio y estamos en un mundo que realmente yo considero bastante apasionante desde el punto de vista que se lo vea. ¿Sí? Es muy amplio y muy grande. Cada slide que vamos a mostrar contiene quizás varios profesionales involucrados o dedicaciones que uno puede darle. Así que muchísimas gracias por estar presente. Como agenda de la charla, vamos a hablar un poco a principios de la producción petrolera, qué es el sistema petrolero. Vamos a ver características del reservorio, formaciones convencionales y no convencionales. Hace unos días usted estuvo una charla sobre relaciones no convencionales, a la roca madre. A los que ya estuvieron, bueno, lo repasaron un poco más y a los que no estuvieron en esa charla van a ver algo que es bastante interesante. Luego definiremos distintos volúmenes, ¿sí? Que se relacionan a las reservas o al potencial que tiene una empresa o que tiene un activo en subsuelo. Los mecanismos de producción, cómo se extrae el hidrocarburo en primaria, secundaria y terciaria. Luego daremos un mapa petrolero de la Argentina, daremos la introducción a la recuperación terciaria, mostraremos recuperación terciaria en Argentina y lo que es su potencial. Así que bueno, como cosa del comienzo, acá vamos a entrar en principio de la producción petrolera, que es el sistema petrolero. Una cosa que quiero comentar antes de lanzarme ya en la charla, somos 3 los que vamos a dar la charla, como lo comentó Salvador. Las consultas, luego de finalizar la charla, vamos a dar micrófono abierto para que las hagan. También las pueden ir escribiendo en el chat, por si tienen consultas, las pueden escribir en el chat, cosa que después las recopilamos y las preguntamos, y las vamos contestando. Y después también daremos un mail, donde si a alguien se le ocurre desde lo que sea, está bien, estamos abiertos a lo que sea, si quieren, no sé, recursos humanos de alguna petrolera, hasta conocer algo de un compuesto químico o de una regulación ambiental, o lo que se les ocurra, pueden hacerlo en ese email. Así que bueno, vamos a lo que es el sistema petrolero, que es lo que buscamos todos los que estamos en el rubro. ¿Está bien? Y vamos a ver un poquito cómo se forma el petróleo. La formación del petróleo, hay que conocer que es un hidrocarburo de origen fósil. Existe a veces la idea de que los dinosaurios van muriendo y generando recursos. Es muy parcial. La verdad es que es una transformación de materia orgánica del proceso plancton y algas, que por sepultamiento y por 2 variables fundamentales, que son la presión y la temperatura, se van logrando y se va formando a lo largo de millones de años lo que es el hidrocarburo, o sea, el petróleo o el gas. Estas son las fases de la transformación. Muy resumido, está la diagénesis, que es una reorganización celular, donde primero se transforma el querógeno, que es la primera etapa, luego la catagénesis, donde hay una transformación del querógeno en hidrocarburos líquidos y gas, siempre actuando con temperatura, por supuesto. Luego se forman gases como consecuencia del aumento de temperatura, la metagénesis, que es la antesala al metamorfismo. Ya estamos acá algunos kilómetros debajo del subsuelo, con alta presión y temperatura, donde terminan de degradarse los hidrocarburos. Entonces, ¿dónde está el hidrocarburo? Esto es cómo se formó, ¿sí? Algo fundamental es conocer el sistema petrolero. Acá tiene una definición de una universidad mexicana de lo que es un sistema petrolero. A mí me gusta comentar que es un conjunto de procesos y de elementos, ¿sí? Que están acá en este cuadrito azul. Como sistema petrolero se necesitan estas cosas: una roca generadora, un proceso de migración, una roca reservorio, trampa y sello. Esto funciona así. Ven acá en gris que tengo la roca generadora. Acá es donde se generó el hidrocarburo. Yo tengo el hidrocarburo acá, que luego por procesos se empiezan a migrar. Hay un proceso migratorio donde en una roca que es permeable puede migrar, se transporta, es un fenómeno de transporte, y luego encuentra una roca prácticamente sin permeabilidad, que es la roca sello, que lo entrampa, lo sella, y ese hidrocarburo que estuvo viajando, transportándose, queda acumulado acá. Acá está mostrado lo que es el gas y el petróleo, cómo queda acumulado. Nosotros vamos a ir justamente a explotar esta zona. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Pues si llega a migrar y no queda entrampado o sellado, no se tiene el reservorio. Una cosa interesante es ver cómo es la roca al reservorio. Estos son testigos coronas. Testigos coronas es extraer la roca en el pozo que se perfora para hacer diversos estudios. Fíjense que
a veces se tiene la idea ingenua, o yo la he tenido cuando era muy joven, de que es un río o un lago en el cual uno puede extraer el petróleo. Y no, realmente la roca puede ser esto que estoy mostrando acá. Acá puede haber hidrocarburo, acá puede haber hidrocarburo, ¿sí? Verán que a nivel visual no se ven poros así nomás, y realmente el hidrocarburo está dentro de los poros de esta roca. Y esta es una roca bastante permeable, algunas son muchísimo menos permeables. Esta es una muestra con la que he trabajado que está en Chubut a 1800 metros de profundidad. O sea, créanme que el hidrocarburo sale de rocas de este estilo, ¿bien? Quiero mencionar reservorios, y acá lo que se distingue, que esto se ve bastante en los medios, lo que es el reservorio convencional es lo que les mostré antes, de lo cual uno perfora el pozo y extrae el hidrocarburo. Después tienen no convencionales, que ya son con metodologías más complejas de extracción. Este es un tight gas, que es una arenisca de muy baja permeabilidad donde hay gas, y este en particular es otro no convencional, que es el shale, ¿está bien? En este caso puede ser de gas, puede ser de petróleo. El shale es lo que en todos los medios uno puede ver como vaca muerta. La vaca muerta tenemos en Argentina es un tipo de shale. También que tiene mucha representación el no convencional. En Argentina tiene un gran potencial a nivel gas, somos el segundo a nivel mundial en reserva y el cuarto a nivel petróleo mundial. Nuestra especialización de recuperación terciaria apunta tanto a explotación de los convencionales como no convencionales, que también está en desarrollo. Ya que les hablé de reservorio, vamos a ver qué características tiene un reservorio. ¿Sí? Este es una pirámide bastante interesante, un triángulo bastante interesante que muestra hacia la base los mayores costos que hay de extracción de estos hidrocarburos. ¿Sí? Los hidrocarburos pueden tener complejidades tanto en el tipo roca donde están acumulados, como el tipo de petróleo o hidrocarburo que se extrae. Fíjense que si acá tengo una roca que es de calidad alta y media, o sea que es más sencillo de extraer. Acá, por ejemplo, tienen lo que es, como para tener una idea visual de lo que es una roca madre, o el shale, como les comenté, de gas. Acá un shale, pero de petróleo. También esto es un petróleo pesado, muy viscoso, que habrá que usar alguna otra tecnología para extraerlo frente a lo que es un petróleo convencional, de baja viscosidad. La idea era esa, justamente que tengan acá una visión de los distintos tipos de roca y las complejidades y las grandes variedades que puede haber de hidrocarburos. Ya que hablando de roca, hay unas tres formas en las que se puede categorizar las rocas, que son las rocas ígneas, que son las de solidificación de magma, las metamórficas, que resultan son sólidas, que por procesos químicos, cambios mineralógicos, siguen siendo sólidas, y eso es el resultado de acción de presión y temperatura, y las sedimentarias, que justamente son, se puede decir, restos de otras rocas o procesos químicos, y se van depositando unas arriba de otras como en capas, ¿sí? Como layers. ¿Bien? Y esas son las rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias son el objetivo principal de lo que es de la industria de hidrocarburos. Acá tienen imágenes, las sedimentarias ígneas y metamórficas. Lo que es importante es que las rocas tienen una infinidad de propiedades que uno estudia, tanto roca como roca fluido, o sea, la porosidad, compresibilidad, la mojabilidad, la permeabilidad, la capacidad de fluir. Cuando tengo flujos bifásicos, o sea, dentro del poro tengo petróleo y tengo agua, por ejemplo, depende del porcentaje que haya de cada uno, la capacidad o la permeabilidad relativa de fluir que va a tener cada uno de estos fluidos. Interesante es ver cómo se determinan las propiedades de la roca o de fluidos y otras varias cosas. Acá lo que pueden ver es un camioncito, también esto lo dan las empresas de servicios, que por medio de un cable tienen una herramienta que va viajando a través del pozo, ¿está bien? Y va detectando varias cosas. Herramientas hay una gran cantidad, acá solamente muestro la eléctrica, radioactiva y sónica, son herramientas que emiten ondas electromagnéticas o que son fuentes radioactivas que interactúan con la roca, con el fluido, y la respuesta después es medida, por ejemplo, por efecto Compton. Algunas directamente miden radioactividad de la roca, por ejemplo, el potasio, que se encuentra ya es radioactivo por naturaleza.
herramientas sónicas que también permiten medir densidades, y hay infinidad de herramientas. Uno puede especializarse exclusivamente en este tipo de herramientas y ello ya es un campo de estudio enorme dentro de lo que es la industria petrolera. Entonces, con estas herramientas yo puedo determinar porosidades, densidades, qué tipo de fluidos hay. Por ejemplo, si yo tengo un agua salada y petróleo, obviamente las salinidas serán diferentes y las conductividades diferentes, y estas herramientas la pueden distinguir. Se pueden estudiar permeabilidades, hay resonancias magnéticas nucleares, o sea, es infinidad este mundo, este mundo de herramientas de perfilaje es enorme y muy interesante. Con lo cual, uno tiene esas variables y con eso caracteriza y muestra el potencial que puede tener un reservorio. Acá, este slide lo muestro para que tengan una idea visual. Bien, esto es un microscópico de barrido electrónico en el que tiene una imagen de la porosidad y la permeabilidad de una roca, una arenisca buena, ¿está bien? Y esta es la misma aumentada, como verán. Propiedades fundamentales son la porosidad, que justamente son los poros que contienen el hidrocarburo, la permeabilidad, la capacidad de fluir, y la mojabilidad, ¿bien? Porque hay rocas que son más mojables al petróleo, otras más mojables al agua, o mixtas, y distintos tipos de preferencias tienen. Acá ven lo que es la corona, les mostraba antes, con unos plugs que se sacan algunos cilindritos, estos se mandan al laboratorio, se hacen estudios de petrofísica, de todas las propiedades que les comenté acá, varias las comenté previamente, y con esto uno caracteriza y estudia el reservorio y da valores del potencial que tiene. Las dos propiedades fundamentales que antes les comenté en la formación de hidrocarburos son la presión estática y temperatura, que son importantísimas. La presión estática, una tiene la presión estática de referencia que nosotros usamos, que justamente es la presión de la columna de agua a cierta profundidad. Esto lo habrán visto en hidrostática seguramente. Directamente la formulita que conocemos, densidad por aceleración de la gravedad por altura, que me da la presión a cierta profundidad. Luego uno va al reservorio y respecto a esa presión referencia podés encontrar reservorio sobrepresionado o subpresionado. Y eso justamente va a hablar un poco de qué actividad vas a tener que hacer para poder desarrollar ese reservorio. Y otras propiedades de la temperatura. Esta es un gradiente, el 3,3 grados centígrados cada 100 grados, como aumentando, es un gradiente bastante característico en cuencas nuestras. Y la temperatura es fundamental, en particular para las tecnologías de recuperación terciaria, nuestra especialidad, porque de repente puedes inyectar polímeros en los que la temperatura tiene una gran incidencia, que se pueden llegar a degradar a ciertas temperaturas, o hay que reformular el polímero para que tenga resistencia a esas temperaturas. Lo que es importante es ver también una imagen de lo que es los distintos tipos de petróleos que hay. Estos son distintos crudos, verán que hay el clásico que uno tiene en la cabeza, como algunos muy livianos. Son hidrocarburos, casi todos ustedes son ingenieros, lo van a hacer, así que no les voy a hablar mucho de lo que es un hidrocarburo, pero sí es interesante ver las densidades que tienen. Verán que tengo densidades mayores a 1 y una gran gama de densidades menores a 1. Acá aparece algo que usamos muchísimo nosotros, el grado API. Esto es American Petroleum Institute, que es una definición que tiene que ver con la relatividad respecto a la densidad del agua, y termina siendo, cuanto más pequeño, es más denso el crudo que tengo. Como para que tengan idea, en Argentina, los crudos de la cuenca del Golfo San Jorge, bien, acá tengo densidades, verán que son menores a 1, puede ser 0,6 a 0,9, para petróleos pesados, pero lo que es interesante es la variabilidad enorme que hay en las viscosidades. Viscosidades que van de menos de 1 centipoa, o sea, densidades menores al agua, esto estoy hablando a 20 grados centígrados, ¿bien? O a densidades mayores a 1500 grados centígrados. Y esto es toda una mía cuenca del Golfo San Jorge, o sea, esta gran variabilidad va a hablar mucho de las tecnologías que tengamos que usar para extraerlo. Ya que les comenté residuos convencionales y no convencionales, es lindo, es interesante ver este diagrama en el que vemos los rangos de permeabilidades, ¿sí? Así como les hablé de lo que es un tight gas, que son arenas que tienen muy baja permeabilidad, ¿está bien? Y que pueden estar sobrepresurizados, con presión normal o subpresurizados, y veremos cómo se ataca eso. O el shale gas, shale oil, que es el vaca muerta que les comentaba. Pero ven el rango que tengo, ¿no? O sea, para convencionales puedo tener 1 milidarcy, 10 milidarcy, 100, incluso 1000 milidarcy, pero para no convencionales puedo ir a extremos de 10 a la menos 5 milidarcy.
¿sí? O sea que estos rangos es enorme el espectro que uno tiene de permeabilidades y de tecnologías a aplicar. Y acá ven los rangos de campos de Estados Unidos, muestro Estados Unidos, porque Estados Unidos es uno de los países que más explotó el no convencional, y verán que también la variabilidad en sus permeabilidades es muy amplia. Lo que es importante es conocer los volúmenes, ¿sí? O sea, uno tiene que estimar y decir que tiene un volumen debajo, en subsuelo, ¿está bien? Así que, y eso es la reserva, ¿no? La reserva es un vocabulario que se usa bastante, que es bastante conocido, pero veamos cuáles son las definiciones. Primero se habla de petróleo original en sitio o gas original en sitio. Que esto lo que hace es un cálculo volumétrico, o sea, termina siendo un metro cúbico o un barriles, y se calcula en forma volumétrica, y con ciertos parámetros de los que calculamos antes, que le mostré, parámetros de roca, de fluido, se puede decir qué volumen tiene uno abajo. De ese volumen que uno calcula, en realidad se puede sacar muy poco, un porcentaje pequeño, ¿sí? No es que uno puede sacar el 80 o 90%, sino con un porcentaje pequeño, y eso se lo llama reserva. En particular, la reserva, ese volumen, que es comercialmente recuperable. O sea que hay condiciones quizás económicas en cierto momento que permite que sea una reserva o no, puede ser un recurso, porque es ese volumen, pero en el instante que se hace el cálculo no es recuperable, entonces deja de ser, no es reserva, sino que es un recurso. Pero todo esto siguen siendo volúmenes. Dentro de reservas, nosotros evaluamos reservas probables y posibles, dependiendo de la probabilidad asociada de extracción que tiene. ¿Sí? 90% es probada, probable, 50% la probabilidad asociada, y en la posible es el 10%. Estas reservas van a ir mutando, ¿sí? Depende de los desarrollos que se van haciendo. O sea, yo puedo empezar algo que es un recurso, unos metros cúbicos que creo es un recurso, cambia la situación económica o las condiciones se vuelven favorables y puede pasar una reserva posible, probable, probada. Y ahí este justamente es lo más económico, lo que hoy se va a extraer. Fíjense que esto es un gráfico de chance de comercialización de recursos hacia lo que son reservas. Yo puedo tener un pozo que tiene una reserva de 100.000 metros cúbicos, por ejemplo, y produzco 60.000 metros cúbicos. Bueno, eso ya no lo tengo más en subsuelo, entonces paso a tener una reserva de 40.000 metros cúbicos. Lo que tengo que hacer justamente es incorporar nuevas reservas con nuevos estudios, con nuevos planes de implementaciones, diciendo, bueno, este pozo a 200, si yo perforo un nuevo pozo a 200 metros, ese pozo por estudio me va a dar 80.000 metros cúbicos. Bien, esa es la nueva reserva. Y así es como se va pasando. Fíjense lo que es un gráfico de reservas de petróleo y de gas a nivel Argentina, de justamente las tres categorías que le mencioné, probadas, probables y posibles, y cómo año a año pueden ir variando. Y justamente variando por las distintas condiciones económicas, por distintas tecnologías que se van usando. La recuperación terciaria justamente permite generar reservas. Acá, por ejemplo, como ejemplo nomás, el cambio de este verde que está acá, que es una probable, a este probable de acá, se dio por desarrollo de pilotos de vaca muerta, de shale, y así se van dando varias cosas, lo que puede ser unas reservas como van aumentando. Hay muchas cuestiones regulatorias que son interesantes, incluso para los que no somos petroleros exactamente, hay abogados trabajando o gente de economía viendo lo que son los distintos tipos de regulaciones como para poder generar distintos tipos de reservas o recursos. Justamente lo que les estuve comentando es todo lo que está debajo del suelo, subsuelo, así que ahora Isabel les va a dar una introducción a lo que son los distintos mecanismos de producción. Sí, yo les estuve hablando de lo que es la primera, secundaria y terciaria, y ahora les voy a hablar un poquito justamente de esto, y va a avanzar. Así que Isabel, te dejo a vos, muchísimas gracias. Buenísimo. Entonces yo voy a empezar con los mecanismos de producción. A ver, un segundo que me ensaladé con el... Bueno, entonces, pasando a los mecanismos de producción, nosotros tenemos tres etapas.
podemos tener la recuperación primaria, que es donde la producción se realiza a expensas de la energía natural del reservorio. Mi reservorio tiene la energía suficiente para que el hidrocarburo llegue a cercanías de pozo y que por medio de bombas o surgencia natural lo saque a superficie. Tenemos entonces mecanismos naturales de drenaje. Algunos de ellos hacen que tenga factores o porcentaje de factor de recobro, que dicho sea de paso, es la relación entre el petróleo producido acumulado y el petróleo original en sitio, en reservorio. Entonces yo lo que quiero es tener altos factores de recobro. Entonces, uno de los mecanismos de drenajes naturales, que es el empuje por acuífero, es el que me va a dar mayores factores de recobro y no voy a tener tanta pérdida de presión asociada en mi mecanismo de drenaje. Mientras tanto, gas disuelto o casquete de gas, expansión de casquete de gas, voy a tener, digamos, pérdidas de presión asociadas bastante elevadas y producción de gas también muy elevados. Bueno, una vez que yo ya no tengo energía en mi reservorio, que mi reservorio se dice que está depletado, tengo que hacer algo más para volver a represurizarlo y mantener esa presión para poder seguir teniendo producción. Ahí pasamos a lo que es recuperación secundaria, que lo que hago es inyección de agua o de gas de algún fluido que estuviera previamente presente en el reservorio y no le cambio ninguna de sus propiedades físico-químicas, ¿sí? Solamente la función es mantener la presión dentro del reservorio y entonces seguir teniendo unos volúmenes aceptables de producción de hidrocarburos. Entre primaria y secundaria voy a tener alrededor de una recuperación entre un 15 y un 40%, dependiendo la efectividad, ¿no? de mis dos etapas. Y luego, cuando digamos, la producción baja o tengo un exceso de producción de estos fluidos que yo estoy inyectando, paso a lo que es recuperación mejorada, que en general es cuando ya el campo está maduro, tengo una alta producción de agua. Hablo de agua porque en Argentina mayoritariamente el fluido desplazante que vamos a utilizar en secundaria va a ser agua. Entonces, una vez que tengo altos cortes de agua, que mi campo está maduro, voy a hacer algo para poder tener otra vez producciones, levantar la producción de hidrocarburos de mi yacimiento. Para esto tengo varios métodos o metodologías. Pueden ser métodos químicos, pueden ser métodos térmicos de inyección de vapor, combustión in situ, inyección de agua caliente o inyección de gases, tanto combustibles como CO2, nitrógeno, etcétera, que lo que hace es, ya vamos a ver, afectar a la relación de movilidad entre el fluido desplazante y el desplazado y favorecer la producción de mi hidrocarburo. También hay otros métodos como microorganismos o inyección de nanopartículas que apuntan exactamente a lo mismo. En este caso, entonces, ya no tengo solo pozos productores, tengo pozos inyectores al igual que en secundaria y pozos productores por donde va a salir mi hidrocarburo. Bueno, una herramienta muy importante que nosotros tenemos para predecir qué es lo que va a pasar en mi reservorio, en mi formación, es la simulación numérica de estos reservorios, ¿no? Y se basan en sistemas de ecuaciones que describen mis procesos físicos, como es el flujo de fluido y la transferencia de masa dentro de mi medio poroso. Bueno, en general lo que yo voy a tener es una grilla como de este estilo que lo que representa es la porción de mi reservorio que yo quiero estudiar y a la cual yo quiero modelar o simular qué es lo que va a pasar cuando hago inyección de aguas o inyección, no sé, de surfactantes o de polímero surfactante. En este ejemplo lo que vemos es una inyección de surfactante y polímero y vemos cómo mejora la recuperación o cuánto más es mi producción de petróleo
por implementación de una técnica que se llama surfactantes polímeros, respecto de solo inyección de agua y solo inyección de surfactante. Bueno, todo lo que trata la ingeniería de yacimientos se basa en lo que es la ecuación de balance de materiales, que no es más ni menos que representar las expansiones por los distintos mecanismos de drenaje que yo tengo en el reservorio y asociarlo a la producción que yo tengo de gas, de petróleo y de agua. Sí, en esta ecuación algebraica vamos a tener representados las expansiones, no solo monofásicas, sino de gas disuelto, la entrada de agua, para predecir entonces la producción justamente de lo que sería el crudo, el petróleo, el gas, el agua, y estimar también el POIS o el GOIS, o sea, la cantidad de petróleo in situ, de gas in situ, o si tengo o no entrada de agua en mi reservorio. Obviamente siempre teniendo en cuenta los parámetros que nosotros obtuvimos de los ensayos de PVT, ¿sí? Perdón, todo lo que venga de mis ensayos de petróleo que yo haya evaluado previamente. Bueno, en cuanto al mapa petrolero en la Argentina, nosotros tenemos actualmente 5 cuencas productivas, la del noroeste, Cuyana, Neuquina, Golfo San Jorge y Austral, y tenemos algunas que aún son no productivas, pero que están en estudios, como por ejemplo la cuenca de Malvinas. En cuanto a lo que es reserva de petróleo comprobadas, sabemos que la cuenca del Golfo San Jorge es la que tiene el mayor porcentaje de reservas, seguido por la cuenca neuquina. En lo que es gas, es al revés, esta relación se invierte. La cuenca neuquina es la que tiene mayor reservas, seguida entonces por la cuenca del Golfo San Jorge. Bueno, en lo que respecta a oleoductos, refinerías, poliductos y terminales, vemos que las refinerías, salvo la de Luján de Cuyo en Mendoza y la de Plaza Huíncul en Neuquén, la mayoría está centralizada en Buenos Aires. Entonces tenemos oleoductos que vinculan estas refinerías con Buenos Aires. Y las refinerías de Bahía Blanca están conectadas con las de Dock Sur, La Plata y Campana. Respecto a terminales y poliductos, como vemos, están mayoritariamente concentradas las terminales en Buenos Aires y el noreste de la Argentina, ¿sí? Como siempre en Argentina tenemos todo muy concentrado en lo que es Buenos Aires. Y eso no escapa a lo que es el mapa petroquímico, en donde también la mayor concentración la tenemos en Buenos Aires y luego tenemos alguna distribución en Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza y Neuquén. Yendo entonces a lo que es específicamente las tecnologías de recuperación terciaria, podemos decir que todas ellas persiguen un mismo objetivo: aumentar la recuperación de petróleo de una manera técnicamente viable. Y para ello tenemos que tener en cuenta el reservorio y el tipo de hidrocarburo que nosotros queremos recuperar, ¿sí? Como nombré anteriormente, tenemos distintos tipos de metodologías. Si ven el gráfico de acá de la izquierda, tenemos distinta madurez en las técnicas a aplicar. Algunas ya son comercialmente disponibles, como polímero, vapor, inyección de gas, y otras, aunque han tenido mucho esfuerzo y tiempo y dedicación en investigación y desarrollo, los resultados no han sido del todo contundentes como para pasar de este cuadrante al de comercialización. Bueno, la tecnología en terciaria más ampliamente difundida a nivel global, y Argentina no escapa a eso, es la inyección de polímeros.
En la inyección de polímeros nosotros lo que buscamos es tener una mejor eficiencia del barrido, tanto vertical como areal. Lo que queremos es mejorar el barrido de las zonas en donde ya hemos contactado con agua, petróleo. En principio no estamos, estamos tratando a petróleo móvil y no alteramos fuerzas capilares en el medio poroso. O sea, esto significa que no vamos a alterar la saturación residual de petróleo. Para esto tenemos que mirar esta ecuacioncita que tenemos acá, que es la relación de movilidades, que relaciona el cociente entre la permeabilidad del fluido desplazante y su viscosidad respecto a la de permeabilidad y viscosidad del fluido desplazado, que en este caso va a ser el petróleo. Nosotros lo que queremos es que esta relación de movilidad sea menor a 1 para tener una buena eficiencia de barrido. Con lo cual podemos hacer varias cosas. Una de ellas es disminuir la viscosidad del petróleo. Para esto tenemos estos métodos térmicos que yo les había mencionado, o inyección de gas, que también todos tienden a bajar la viscosidad del hidrocarburo. Y si no, podemos hacer un aumento de la viscosidad del fluido desplazante, en este caso el agua, por agregado de algo. Ese algo va a ser polímero que haga que aumente la viscosidad del fluido desplazante. Bueno, pero no podemos ir directo a un piloto o a una implementación de polímeros en campo. Primero debemos conocer y entender cómo se comporta ese polímero, saber su reología, cómo se comporta a las condiciones del reservorio, de temperatura, salinidad, dureza del agua. Entonces, para esto se hacen muchos estudios fuera del medio poroso en donde se evalúan su reología, la hidratación, la filtrabilidad, la estabilidad química y mecánica a condiciones de reservorio. Es muy importante que tenga una buena hidratación el polímero, que no se generen microgeles o queden partículas sólidas sin disolver, que al momento de inyectarlo en formación me empiece a tapar la cara de entrada. Ustedes tengan en cuenta que en un proyecto de polímeros estamos inyectando varios años, por lo menos 1 o 2 años, entonces tenemos que cuidar ese tipo de cosas si no vamos a tener problemas de inyectividad. Y una vez que tenemos, bueno, evaluado y caracterizado a nuestra solución polimérica, pasamos a lo que son ensayos dentro de medio poroso para entender cómo se propaga esa solución polimérica dentro de la formación. Para eso es que se utilizan esos testigos que había mencionado antes Alberto, que se extraen de las coronas. Bueno, se utilizan ese tipo de plugs, de cilindros, para hacer este tipo de ensayos. Y lo que evaluamos es, bueno, la retención del polímero por entrampamiento mecánico, absorción, etcétera, breaching, bueno, distintos tipos de mecanismos. Y también evaluamos los volúmenes porales necesarios a inyectar para tener una recuperación aceptable, ¿no? Bueno, cuando nosotros lo que queremos modificar, extraer ya no es el petróleo móvil, sino queremos modificar la saturación residual, tenemos que agregar algo más que polímero a nuestra solución desplazante. Ese algo, recuerden que en los poros, como les había explicado Alberto, tenemos agua móvil, petróleo móvil, pero también tenemos agua con nata y petróleo residual que en principio no se mueve. Entonces, ese algo más que se le agrega a la solución polimérica muchas veces es surfactante más álcali, que lo que me va a permitir es disminuir la tensión interfacial entre el fluido desplazante y el desplazado, y entonces tener una mayor recuperación. Para esto vamos a mirar el numerito que se llama número capilar, que si ven en el gráfico de la izquierda, contra mayor es el número capilar, mayor va a ser, o sea, menor porcentaje de saturación residual voy a tener, quiere decir que voy a movilizar mayor cantidad de petróleo y voy a producir mayor cantidad de petróleo. Ahora,
¿Cómo hago que mi número capilar sea grande? Tengo dos formas. Una es aumentando la viscosidad y otra es disminuyendo la tensión interfacial. Ahora, para aumentar en un orden la viscosidad, tengo que tener una concentración de polímero muy grande. Eso va asociado a viscosidades muy grandes que va a ser, por un lado, oneroso, económicamente puede ser no viable el proyecto, y por el otro lado, bombear y la movilidad de una solución muy viscosa se dificulta. Con lo cual, lo que debería hacer es bajar la tensión interfacial, y tengo formas, porque en el reservorio, con el petróleo más los surfactantes o cócteles de surfactantes que yo voy a inyectar, genero microemulsiones que hacen que tenga unas bajadas de tensión interfacial a ultra bajas, del orden de 10 a la menos 3 milinewton por metro, que hace que mi número capilar se me mueva hacia esta zona, que es lo que yo quiero. Si en el reservorio el tipo de crudo que yo tengo tiene mucha cantidad de contenidos de ácidos orgánicos, entonces también me voy a ayudar con la incorporación de álcali, generando la famosa reacción de saponificación y ayudándome el mismo crudo a esta bajada de tensión interfacial. Esto no me acuerdo si lo comenté, está dentro de lo que son los métodos químicos, ¿sí? La inyección de surfactante polímero, álcali surfactante polímero o cosolvente polímero. Bueno, muchas veces previo a una implementación de inyección de polímeros en campo, lo que quiero hacer es una inyección discreta de algo, que ese algo van a ser geles, que son estructuras tridimensionales reticuladas, que lo que van a hacer es posicionarse en las zonas de mayor permeabilidad, y una vez que se forma ese gel va a bajar drásticamente la permeabilidad de esa zona altamente permeable, generando o forzando a que el agua vaya por canales de menor permeabilidad y barra zonas que aún no han sido barridas suficientemente o por el agua o directamente no hayan sido contactadas. Bueno, y acá le cedo la palabra a Máximo. Espérenme. Que dejo de compartir. Máximo, ¿estás? Máximo, ¿estás? Estaba intentando comunicar ahí, Máximo. Ah. Pero un segundito, por favor, ¿eh? Si no, sigue Raúl. Ahora sí. Ah, ¿estás? Ya está. Presentar ahora. Maxi, ahí está. Aguánteme que pase a modo presentación. Como para ponerle un broche de oro a esta excelente presentación de mis compañeros, vamos a hablar un poquito sobre cuál es la historia de los EORE en Argentina, y vamos a ponerle algunos números para hablar un poco de la parte más económica del tema. EORE en Argentina es relativamente nuevo, estamos hablando de 1993 para acá, con muy pocas actividad en esto. Yo diría que recién en este siglo hemos empezado a hacer algo más importante. Hoy ya es la inyección de polímero, que es el sistema más común. Hay proyectos activos que ya salieron de la etapa de piloto, que cuando se hace con pocos pozos, y ya hablamos de proyectos. En el caso del CAPSE Diadema, que es el más viejo, 2007, luego Corcovo, que empezó en el 2012, Manantiales Verdes en el 2015 de IPF y Desfiladero Valle en el 2016. Y en el caso de Brightwater, que es una tecnología
otro tipo de inyección de producto. En Panamérica empezó en el 2006 y sigue a la fecha. Como pueden ver, no hay mucho iniciado, y vamos a ver la producción que hay en este momento. La producción por EOR, que es básicamente solamente inyección de polímeros, no llega al 1% de la producción nacional de petróleo. Eso tengan en cuenta que bajo es el número para que veamos después la proyección, lo que puede ser el futuro. Había una pregunta sobre inyección de CO2. No es un sistema normal en Argentina porque no tenemos CO2 barato para ponerlo. Es bastante común en otros países en donde el gobierno premia la inyección de CO2 para alcanzar el balance, y entonces se genera CO2 a costa de combustible, y así tiene una fuente de CO2 económicamente utilizable. Como pueden ver, por secundaria obtenemos el 49% y por primaria el 50%, y secundaria asistida el 1,2%. En la cuenca del Golfo, que es un poquito mayor, porque es la cuenca que más ha desarrollado. En metros cúbicos de petróleo, van viendo la curva. En 2019 estamos a 146.000 metros cúbicos. Si este año no nos hubiera parado la pandemia, creo que hubiéramos llegado casi a 200.000, porque se están ampliando los proyectos del Corcovado y el de Manantiales Verdes. A nivel mundial, no vale la pena, no estamos tan mal, pese a lo poco que se está haciendo. Quizá los países que mejores y más proyectos tienen son China, que nos lleva en polímeros unos cuantos años, Canadá y Estados Unidos, tanto en polímeros como en inyección de CO2, ¿no? El resto de los países no es tan grande, quizá Medio Oriente algo. Hablando de números, la industria petrolera, como ustedes pueden ver, aporta, disculpen, ¿qué pasó acá? ¿Ustedes ven la misma pantalla? ¿No? En tu presentación, ponerlo en... Ahí está. Disculpen, gente. La industria petrolera aporta del total de la energía que producimos en nuestro país, el 85,54% lo aporta el petróleo y gas natural. TEP, que es la medida que ven ustedes, son toneladas equivalentes de petróleo, 10 a la 7 kilocalorías, ¿ok? Para tener una idea de los números. Ven que hidráulica se presenta, en hidráulica solar y eólica tenemos el 5,5%, nuclear 2,5%, la agroenergía está incluida ahí, el biodiesel y lo que es alconafta o alcoholes para combustible, que es el 6%. De esa energía, perdón, como dije, la producción petrolera representa entre el 8 y el 9% del Producto Bruto Nacional. No, ¿por qué se me escapa? La energía, ¿dónde la consumimos? Y esto es importante para ver qué es lo que nos está pasando. Quizá ustedes habrán leído el problema que tiene la industria petrolera nacional en este momento, pero el grueso de la energía la consumimos en transporte. En segundo término está el consumo residencial, que sería básicamente gas y energía eléctrica, ¿no es cierto? El transporte básicamente es combustible fluido, algo de energía eléctrica en los trenes eléctricos, en los subtes, pero la mayoría es gas y gasoil y nafta, ¿no? La industria un 22% y comercial alrededor del 9%. Vimos lo que producíamos, el 85% venía del petróleo, lo consumimos así. Y un pequeño detalle sobre cuánto de la energía o cómo es la distribución de la energía eléctrica, que es una de las formas de consumir energía. El 64% de la energía eléctrica viene de generación térmica, llámese ciclo combinado, calderas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? 29% de la hidráulica,
2% las renovables que va increyendo. ¿Cómo influiríamos con los procesos de EOR dentro de la producción petrolera? Que va a ser por ahora, la fuente de energía más barata que hay, no la más limpia, pero la más barata. Vamos a hablar de números rápidos. Solamente aplicando polímeros, ¿no es cierto? Nosotros se estima, podríamos llegar a producir unos 2.800 millones de barriles totales, y aumentar nuestras reservas en esa cantidad. Eso implica que podríamos llegar a producir unos 23 millones de barriles al año. Acuérdense que un barril petrolero son 159 litros, es decir, más o menos 6 barriles por metro cúbico, para tener un número rápido, cuando hoy nuestra producción es del orden de 181 millones de barriles al año, es decir, que podríamos producir una cantidad importante respecto a la producción actual, es decir, el 50%. Vimos en la producción que hoy el 50% de la producción viene de secundaria y la 50% primaria. Bueno, podríamos poner que en el tiempo el 50% podría venir desde terciaria. Hoy, como pueden ver ahí con el numerito chiquito, producimos apenas 1,1, es decir, que podemos crecer mínimo casi 100 veces hasta empezar a hablar de que estamos a pleno con EOR. Hablando de plata, esa producción equivaldría a 128 mil millones de dólares, ¿no? Que dividido en 30 años, que hemos estimado que sería la producción, o que se podría extender la producción, son 4.200 millones de dólares anuales de ingresos, por decir así, al país. De eso las provincias petroleras cobran el 12% como regalías, que podrían reducirse al 6%, y podríamos hablar de otros números que ven ahí en la columna, pero lo importante es que las provincias petroleras, digamos, tendrían un incremento importante, una gran cantidad de recursos devenidos de la recuperación terciaria. Bajo el punto de vista de inversiones necesarias, que son las inversiones que tienen que hacer las petroleras y los sistemas para producir esa cantidad, más o menos un número promedio es que se requiere aproximadamente $10 por cada barril que vayamos a sacar. Entonces estamos hablando de una inversión total del orden de 28 mil millones de dólares. Esa inversión normalmente se hace al principio del proceso, del proyecto, después simplemente se va ordeñando ordeñando el yacimiento, pero bueno, hay mucho ese dinero que va a quedar normalmente en las zonas productoras o en aquellos que faciliten los equipamientos necesarios para instalar el proceso. Esto es todo por hoy, y bueno, ahí hay preguntas que quería, te paso el dato. Máximo, ¿se me escucha? Perdón. Sí, dejo de compartir. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar presentes. Buenísimo que dio el tiempo para responder algunas de las preguntas. Habíamos elegido que las preguntas las responda Raúl Puliti, que es un especialista que tiene unos cuantos años de experiencia en algunas de las preguntas que hacen. Así que la verdad, las preguntas son más que interesantes. Las que no llegamos a responder, las podemos responder por email, así que si pueden reformularlas por mail. Hay preguntas que no vamos a llegar por una cuestión de tiempo, referidas si el agua de las facturas se pueden reutilizar, cosas referidas a recursos y reservas. Muy interesantes las preguntas. Pero vamos a estas dos. Raúl, mira, Santiago está preguntando qué diferencia hay, si la hay, entre la recuperación terciaria en la extracción de hidrocarburo convencional y no convencional. Esa primera pregunta, y la segunda, una pregunta a Salvador, si es posible inyectar dióxido de carbono en lugar de agua en lo que es recuperación secundaria. Esas son las dos preguntas que creo que el tiempo da para que vos respondas, Raúl. Gracias, muchas gracias a todos. Bueno, muy buenas las dos preguntas. Voy a tratar de ser simple porque hay poco tiempo, pero voy a empezar por la segunda. Es decir, si es posible inyectar CO2 en lugar de agua en la recuperación secundaria. Realmente, si uno inyecta CO2, ya estamos hablando de terciaria.
Entonces, es lo mismo que cuando uno tiene un plato con grasa. Le pone agua, saque un poco y si le pone detergente o solvente, sale más. En el caso de solvente, ese es CO2. Entonces, ya se hizo en el 2005 un proyecto piloto en YPF, en Chubut de la Sierra Negra, que anduvo bien, con CO2, pero de una pureza del 60%. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es capturar el CO2 del aire, traer esa tecnología, ya que acá en Argentina no tenemos grandes yacimientos de CO2 puro, porque se necesita más de 90% de pureza para tener éxito, para que sea miscible con el petróleo. Entonces, si uno inyecta ese CO2 en el convencional, vamos a hablar de terciana en el convencional con CO2, entonces hace baches. Primero de ese solvente, CO2 líquido en estado supercrítico, luego agua, que al ser más viscoso que el CO2, oficia como conformance para tratar de que no se canalice el CO2. Y de esa forma se obtiene, como en Estados Unidos durante 40 años, entre un 20 y un 30% incremental por sobre el barrido de lo que se ha hecho con agua. ¿Dónde puede llegar el CO2, no es cierto? Bien, pero esto no lo podemos hacer con los no convencionales. ¿Por qué? Porque si en los convencionales inyectamos polímero o polímero surfactante o CO2 en pozos que están a 200 metros de distancia, nosotros podemos barrer todo lo que está en el medio. En cambio, como dijo Alberto, la permeabilidad en vaca muerta es muy, muy baja. No puedo ir desde un pozo horizontal hasta otro pozo horizontal de vaca muerta. ¿Por qué? Porque si las fracturas estuvieran conectadas, se canalizarían, y por la matriz no se puede. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que ya lo están haciendo en Estados Unidos. Agarran, imagínense un pozo vertical de 3.000, 2.000, 3.000 metros, después un pozo horizontal de 3.000 metros, 30 cuadras, con 50 fracturas. Bien, cada fractura, imagínense que son 50 globos que tienen petróleo adentro. Cuando se pone en marcha ese pozo de vaca muerta, se abren todos los globos y entonces sale todo el petróleo, por eso la gran producción inicial de vaca muerta. Entonces, como enseguida se vienen a producciones muy bajas y después se mueren, lo que hacen es lo siguiente: le inyectan a cada globo, ya sea gas con el solvente, que puede ser propano, el que es el de la garrafa que van a comprar ustedes a la ferretería, o CO2 en estado supercrítico, y se hace half and puff. Es decir, ¿qué significa? Yo le inyecto el solvente a cada uno de los globos y después se deja en remojo unos días y después se abre y hay un piquito. Y cada tanto se hace eso y son piquitos. Pero no hay conexión de un pozo al otro. Si hay conexión, no sirve. ¿Por qué? Porque no se puede presurizar para conseguir la presión de miscibilidad. Bueno, más o menos no sé si se entendió o hay otra repregunta. Te puedo hacer una pequeña repregunta. La pregunta esta de inyectar CO2 estaba asociada al hecho de que si uno generaría electricidad in situ, cerca del pozo, quizás el CO2 producido se podría reinyectar de tal manera que se genere una especie de captura de carbono, ¿no? Y reducción de las emisiones. ¿Eso sería viable? Correcto, totalmente. Hay empresas a nivel mundial en el cual esas tecnologías estamos en tratativa de traerlas en Argentina, ya sea desde el aire, con aminas, siempre es el mismo procedimiento, son aminas que uno capta el CO2 y después la desorbe. O en grandes generadores que hay en los yacimientos de electricidad, que se captan los gases de escape, y entonces todo ese CO2 se puede utilizar para esto, y después queda capturado en formación. Es decir, que es un procedimiento totalmente verde, ya sea el WAC,
que es lo que es para convencionales, que es Water Alternative Gas, que es lo que decíamos, que inyectaba un bache de CO2, un bache de agua y un bache... Bueno, ese CO2 queda capturado también el 50% bajo y hay que reponerlo. Es decir, que es un concepto totalmente verde. Muchas gracias, Raúl. Ok. Salvador, queda un minuto más. Podemos responder alguna preguntita más, si les parece, y ya con eso después damos el cierre. Pero hay una pregunta relacionada, no sé, Raúl, si la querés responder vos o lo respondo yo. Si es posible utilizar el agua retorno que genera durante una fractura hidráulica no convencional en la recuperación secundaria. Y en caso de ser posible, si requiere un previo acondicionamiento y demás. ¿Qué responde la voz, Raúl? La respondo yo, es lo mismo. Bueno, tomo la posta. Tanto en el convencional, el agua de producción que hasta ahora históricamente se ha aprovechado para recircularla, como el agua de fractura que también se puede acondicionar, sí, se puede utilizar, pero todo para utilizarlo en convencionales. Es decir, ya para utilizarla en no convencionales, algunos están tratando de recuperarla para no utilizar tanta agua, sobre todo en Mendoza, que tienen ríos de bajo caudal. Pero sí, se puede utilizar. Que para la parte de terciaria en convencionales no es lo mejor. ¿Por qué? Porque es muy difícil ablandar esa agua. ¿Y por qué? Porque se taparían las resinas de intercambio iónico. Por eso es lo mejor lo que están haciendo en la cuenca neuquina, que sería agua de río ablandada, porque hay bastante agua, el excedente va al mar, y entonces yo gasto menor cantidad de polímero. Pero la respuesta es que sí, se puede recuperar, pero no es fácil y no es económico. Bueno, yo considero que ya la charla está dada. Muchísimas gracias por la participación de todos, por haber estado en toda la charla, por haber hecho preguntas, consultas. Y bueno, nuestro objetivo es que alguno, por lo menos de ustedes, se dedique a la industria. Piensen que esta charla la damos porque tenemos ganas de darla, ¿sí? Y porque simplemente lo consideramos interesante. Así que muchísimas gracias y estamos totalmente en contacto. Ahí tienen direcciones de email donde pueden seguir haciendo consultas de lo que quieran. Muchísimas gracias. Muchas Salvador, gracias, a todos por Alberto, darnos el espacio. Raúl, Isabel y Maxi. Te aplaudimos. Bueno, Abrimos muchas gracias. micrófono para aplaudirlos y gracias. agradecerle la presentación muy linda y bueno, espero que sea la primera simplemente en una serie que podamos proseguir haciéndolas y ya será a partir de agosto porque ahora tenemos el receso invernal, pero bueno, invitados de nuevo a proseguir. Así que Perfecto. muchísimas Bueno, gracias. muchas gracias por venir. Y hay 50 años de terciaria en el futuro, así que serán bien recibidos los ingenieros que quieran entrar. Bueno, muchísimas gracias y gracias a toda la audiencia. Le he canalizado las preguntas a Alberto. Si después hay respuestas, yo las comparto. Muchísimas Perfecto. gracias. Muchas gracias a todos. Chao, gracias a ustedes. Chao, chao. Gracias. Buenas noches, gracias. Gracias. Hasta luego, gente. Gracias.